De la anhidrasa carbónica, el tratamiento del glaucoma. Nuestra tutor, la doctora Lisette. Y bueno, empezamos. Bueno, de índices vamos a tener las bases anatómicas, fisiológicas del humor acuoso, el sistema adrenérgico ocular y la clasificación de los receptores alfa-adrenérgicos, los agonistas alfa-2 selectivos, que son la brimolina y la praclomida, agonistas no selectivos, que es la epinefrina y la vinorefrina, los efectos adversos y contraindicaciones críticas, y los inhibidores de la anhidrasa carbónica, y lo que viene siendo la evidencia clínica, comparativas y algoritmos de tratamiento. Recordando un poco de las estructuras anatómicas, recordar que está compuesto por lo que es el cuerpo ciliar, la malla trabecular, el canal Flynn y el espacio supraracnoideo. Recordar que, bueno, donde hay una producción acuosa mediante procesos ciliares, eso es en el cuerpo ciliar, en la malla trabecular, hay un filtro principal de drenaje que va a ser el sitio de mayor resistencia al flujo que se está produciendo. Posterior a ello, va a haber en el canal de Slade el colector que recibe lo que es lo distribuye a través de los canales intraesclerales hacia las venas epiesclerales y se distribuye el humor acuoso. Y el espacio supraracnoideo, que es a través de la vía uveoscleral, que es la no convencional, y que atraviesa el líquido filtrado de las fibras musculares ciliares. Y del canal de Schlein hasta la las venas epiesclerales. Pero luego, más de lo que dice, después de las venas epiesclerales, llegan a las dos partes que faltan como yo les estoy. Y después de las venas epiesclerales, ¿qué hay detrás de las venas epiesclerales? Ahí está. La colombia. Después de eso, de lo que dice ahí, está sudando la piedra. Llega a las venas ciliares y luego al seno. Bueno. Después, bueno, viene la producción del humor acuoso en 3 mecanismos y que solo se genera una sola función. En el paso 1 hay una ultrafiltración pasiva en el cual el plasma sanguíneo pues, va a atravesar los capilares fenestrados de los procesos ciliares por un gradiente que va a generar un ultrafiltrado en las células y van a ser macrocélulas. Después la selección activa, que va a ser un mecanismo dominante donde el epitelio no pigmentado bombea activamente los iones del sodio, tal cual, sodio, cloro y bicarbonato hacia la cámara posterior. Ahí pues es donde, pues bueno, los inhibidores de la anhidrasa carbónica, donde hay sodio, potasio y ATPasa, con las acoporinas 1 y 4 van a hacer su mayor efecto. En el paso 3 hay una regulación simpática circadiana, en el cual, pues bueno, actúan los receptores beta 2 del cuerpo ciliar, modulando el AMP cíclico. Ahí hay una producción máxima por la mañana y también recordando que hay una reducción del 50% por la noche, que es donde llegan a disminuir pues más la producción. La composición final, hay una alta concentración de ascorbato, que es el antioxidante del cristalino. Recordar que ese cristalino pues no lleva ninguna, bueno, más bien es una mínima concentración de proteínas y transportancia óptica preservada. Y pues que se produce alrededor de 2.5 a 3.5 microlitros por minuto en adultos sanos.
qué hora del día se produce más? ¿De qué hora del día se produce menos? Por la noche se produce menos y en la mañana se produce más. Por la noche llega Disminuye. Sí. después de la mañana, tiene pico a las 6 de la mañana. ¿Alguien sabe por qué color se a las 6 por el sol? Por el sol. Por el efecto del agua, por el sol. Y después comienza el tremendo. Cuando tiene una insección, llega a ser de 3 a 4 kilómetros. Alguien que me diga si entendió en qué parte del cuerpo ciliar, cuáles son los criterios que produce qué bombas son las que se encuentran aquí o qué mecanismos de producción. Sodio y potasio. Bombas de potasio, que es el que de energía, ¿qué más? La hidroxi carbónica y dulce. La hidroxi carbónica es una de las enzimas que intercambia. Sobre el potasio y carbonato. Y agua, ¿no? ¿Y qué más? Las acoporinas son importantísimas. Y esas enzimas y ese paso es un gran filtrado se llama barrera. Ahora recordar, bueno, pues lo que hemos venido viendo en estas últimas clases, las dos vías del drenaje, que es la trabecular y la bioscleral, en la cual pues la convencional es la trabecular, que alrededor de un 70 a un 95 es el porcentaje del drenaje del humor acuoso, y en la no convencional o bioscleral solo es el 5 al 30% del drenaje. Recordar que el flujo del humor acuoso va a través de la malla trabecular, yuxtracanicular, el canal de Slem y las canales epiesclerales, así como en las venas epiesclerales. También recordar que hay una resistencia mayor en el flujo en la zona yuxtracanicular. En la vía no convencional, pues el humor acuoso se genera a través de disminuye a través de la raíz del iris, los espacios de las fibras musculares ciliares y del espacio suparacoideo, que es absorción escleral. Aquí es donde nosotros nos vamos a enfocar un poquito más porque es donde hacen efecto lo que son los análogos de prostaglandinas, que es la principal vía de acción, que es la brimonidina en una fase crónica. También recordar que en el envejecimiento la malla se compacta, aumenta la resistencia y aumenta la hipersecreción ocular en una relación senil. Y en la uveoescleral es independiente de la presión venosa epiescleral. Aquí lo que decíamos, el ritmo circadiano de la presión intraocular, pues es un reloj biológico en el glaucoma, ya que los niveles más altos de producción son entre las 6 y las 10 de la mañana, mediadas por lo que son la epinefrina endógena circulante. Después viene el valle nocturno, que hay una caída del 40 al 50% de la producción. Y lo que van a presentar son picos nocturnos de la pio en posición supina. En la regulación simpática central, el núcleo supraquiasmático del hipotálamo sincroniza la secreción adrenérgica ciliar con un ciclo de sueño-vigilia. Y la implicación terapéutica es que no hay que medir la presión intraocular en horario de consulta porque subestima la pio real. Y en estudios de curva de la presión intraocular de 24 no son estándares diagnósticos para la detección de glaucoma tal cual de tensión normal. Aquí en el sistema adrenérgico hay una clasificación pues, donde van a hacer efecto todos los receptores. Entonces empezamos con los receptores adrenérgicos oculares, que son la familia de la membrana de 7 dominios, transmembrana, que responden a las catecolaminas endógenas y fármacos adrenérgicos. Los receptores, como ya lo vimos, beta 1 y beta 2, que van a tener una receptora en el cuerpo ciliar no pigmentado, en lo que es la estimulación de la activación de la dinatrociclasa, va a hacer que aumente el AMP cíclico y por consiguiente va a haber una menos producción del humor acuoso.
Luego vienen los receptores alfa 1, que son en el músculo dilatador del iris, en los vasos ciliares y tal cual generan una midriasis y vasoconstricción local. Esos son los que vamos a nosotros tener, alfa 1, alfa 2 y tal cual, bueno, los alfa 2 son en el epitelio ciliar y terminaciones presinápticas que van a hacer que generen una inhibición, activación de la G1, va a disminuir la adenatociclasa, va a disminuir el AMP cíclico y por consiguiente va a haber una menos producción del humor acuoso y como efecto secundario un aumento del flujo de la salida uveoscleral. Entonces, en estos receptores alfa 2 van a hacer esa doble acción, van a disminuir la producción del humor acuoso y por consiguiente aumentan el flujo de la salida uveoscleral. ¿Cuáles son los receptores? ¿De qué son los receptores que hacen trabajo? Pues en el receptor alfa 1, pues son los adrenérgicos. Sí, hay alfa y beta. Dos. Y alfa 1 y alfa 2, exactamente. Los beta solo inhiben y los alfa estimulan, exactamente. Para la misma hormona o neurotransmisor que es el ¿la? Son receptores de Adrenérgicos. La adrenalina tanto puede tener un botón de apagado como de encendido. El botón de encendido es el receptor. Alfa. Decía beta o alfa. 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 Y el botón de apagado es el botón Beta. Entonces, ¿qué hacen los receptores alfa en el ojo? Disminuyen la producción de los. ¿Qué más pueden hacer? Vasoconstricción, que es el receptor cuarto, ¿qué más? Contraen músculos, ¿qué músculos se les ocurre que puedan? Los músculos ciliares. ¿El músculo listo? Cierto. Contraen más específicamente un poco más cuadritos. ¿Qué le hace el músculo ciliar? Ok. Bueno, entonces de esa selección 2 pues son los alfa-agonistas, que es la brimonidina y la paclonida. Estos, bueno, son selectivos a los alfa 2, que preservan la seguridad del sistema y ofrecen evidencia de neuroprotección, que ahorita lo vamos a ver. Entonces, era lo que veníamos diciendo, la mecanismo dual de este fármaco, que es la brimonidina. En la fase inicial, en las primeras semanas, pues va a haber una inhibición de la producción que se une a los receptores alfa 2 del epitelio ciliar, activa la proteína G1, en donde va a inhibir la adenatociclasa y disminuye el AMP cíclico, en lo cual pues va a haber como consiguiente una disminución del 20 al 25% del humor acuoso. Después, en la fase crónica, aumenta el flujo bioscleral, las prostaglandinas, induciendo restauración de la matriz extracelular del músculo ciliar y hay apertura de los espacios intermusculares, lo que hace que haya un flujo de salida en la vía uveoscleral. Esos son los dos mecanismos. Y pues como consiguiente hay reducción sostenida del 20 al 25% de la biobasal como monoterapia y con doble mecanismo convergente. Inhibición de la producción y aumento del drenaje. Y pues bueno, este mecanismo dual de la brimonidina no, va a hacer que no se desarrolle taquifilaxia significativa, que significa que cuando nosotros aplicamos o instilamos un medicamento va a haber una menor disminución del efecto del medicamento. La taquifilaxia es que disminuya con cada concentración que estamos instilando y baje la absorción del medicamento y tenga menor efecto. Exacto. ¿Escucharon? Es como cierta resistencia más intolerancia. ¿Qué otro medicamento que usa bastante en oftalmología tiene taquifilaxia? Las chicas no deben usar eso. No valioso.
Entonces, entrando a la brimonidina, va a haber concentraciones al 0,1 y al 0,2%, que van a hacer que estos vienen con un conservador, que es el Puritec, para que pueda haber una mejor tolerancia al medicamento, porque bueno, ahorita vamos a ver de los efectos secundarios que va a generar que haya pues alteraciones en lo que es en la estabilidad de la córnea. Hay un pico de máximo de 1 a 2 horas, que es su mecanismo de inicio de acción, de 4 a 6 horas, que es su efecto máximo, y alrededor de 8 a 12 horas, que es la duración del efecto. Entonces, por lo regular, se tiene que poner entre 2 veces a 3 veces por día. La mayoría refieren que debe ser de 3 veces, pero por la adherencia al tratamiento, pues por lo regular se pone solamente 2 veces al día. Entonces, ¿Cuál es el tiempo de lavado del medicamento? ¿cuál es? 48 horas. No sé cuántos semanas. Eso iba. Bueno, ahora como teníamos un efecto de neuroprotección, bueno, lo que vamos a ver son por qué se da esa neuroprotección. Es a través de la activación de los receptores alfa 2. Lo que va a hacer es que en las células ganglionares de la retina haya una menor degradación o destrucción de esas células y haya una fosforilación de lo que es el RK y ATK, lo que va a generar que haya una inhibición de la cascada de apoptosis mitocondrial y haya una mayor supervivencia neuronal independiente de lo que es la presión intraocular. Explícanos con tus palabras de frecuencia para muchisitas, el máximo. Y esto téngalo para todas sus presentaciones de aquí al resto de su vida y de la máximo. Ok. Entonces, explícame mejor con tus palabras por qué brindan neuroprotección. Porque lo que va a hacer es que no haya una apoptosis a la hora de la instilación del medicamento para bajar la presión intraocular. ¿Y por qué se cree que reduce la apoptosis? Hay los mecanismos. Ahí tienes Estimula factores neurotróficos y también por las estimulaciones factores neurotróficos, porque se ven México. también lleva a una vía de NMDA que se active y entonces no lleva a la apoptosis de las células contiguas. Las señalizaciones. Pero hay otro más, uno un poquito más sencillo, por así decirlo, que fue el primero que se estudió. El aumento del flujo sanguíneo. De hecho, hay una teoría que los hipertensos que están muy bien controlados progresan más. En teoría, obviamente eso no es una justificación para controlar ningún hipertenso, pero el aumento de tensión en el polo posterior, por ejemplo, el nervio, con la etc., pues, aporta más oxígeno a esta. Bueno, resumido fue eso, el sistema neuroprotector. Y bueno, se hizo un estudio bastante amplio en el cual, pues bueno, aquí se puso en debate si era neuroprotector o no, y en el cual, pues bueno, fue un ensayo aleatorizado, controlado, en donde hubo pues las dos tipos de instilaciones, al 0,2 y al 0,1, donde compararon también al timolol, en el cual, pues bueno, a través del estudio fue a través del glaucoma de tensión normal, y vieron que, pues efectivamente, había había una progresión menos del defecto campimétrico que se estaba generando a través de la brimonidina que del timolol. Y se vio que, pues bueno, a través del timolol solo disminuía solo el 39,2
y que a través de la brimonidina disminuía solo en el campo visual solo 9.1%. Entonces, bueno, esa implicación hace que la progresión tonométrica, o sea, que a la vez de que están tomando la presión intraocular, pues sea de mejor manera a través de la brimonidina que del timolol. O sea, disminuye más, pero se conjuga, por decirlo así, que a través de los dos mecanismos de acción, pues queda casi similar a la par de una o de otra. Ok, nada más. ¿Te acuerdas que en la presente te mandé había un artículo de Cochrane? Sí. ¿Alguien sabe qué son los artículos de Cochrane? Su carrera de medicina ya han entrado a la biblioteca de Cochrane. Su libro de práctica son biblioteca de metaanálisis. Son los estudios con más alta evidencia científica que existen. Si algún día tienen duda de algo que yo digo, ahí está, para ver si es cierto que está cosa. Búsquenlo en el Cochrane y así van a poder tener realmente información que tiene un nivel de evidencia adecuado. Hay un artículo en Cochrane que evalúa un metaanálisis, analiza no pacientes, sino muchos estudios y su metodología. Entonces, lo que se analiza en Cochrane es que en realidad la brimonidina no tiene suficiente evidencia científica para desarrollo. Oh. El otro medicamento es la praconimida, que es un agonista alfa 2, pero que ya está en desuso. El mecanismo de acción pues fue reducción pura de la producción del amor acuoso por vasoconstricción del lecho vascular más inhibición de lo que son los receptores alfa 2 de la adinatociclasa. En este se vio que la formulación es al 0.5% y también hay 1 al 1%, en el cual, pues bueno, los efectos en la fase crónica, al carecer de mecanismos de prostaglandinas, el receptor alfa 2 se internaliza y la eficacia cae y pues no es muy adecuado tal cual el medicamento. Se vio que la eficacia es alrededor del 20 al 25%, pero bueno, solo se utiliza por su efecto alfa 2, solo en tratamientos, por ejemplo, en agudo, por ejemplo, cuando son en láser, que es lo más indicado que se pudiera utilizar, no como terapia crónica, lo que es en un tratamiento de glaucoma, solo para rescate de lo que se utilizó el medicamento. Lo que veíamos, lo que le decía de la taquifilaxia, es por lo que decía mi compañero, los receptores se bloquean y entonces ya no van a generar tal cual a largo plazo que tenga un efecto deseado. Eso es lo que genera tal cual ese medicamento y por eso es que no se utiliza como un medicamento crónico, solamente se utiliza cuando hay procedimientos de láser, de JAK o alguna otra circunstancia. Entonces, esta era su indicación clínica, tal cual, litomía, ALT, SLT, capsulotomía o ya. ¿Por qué? Porque va a haber también liberación del pigmento, que va a haber proteínas inflamatorias del humor acuoso, lo que va a poder generar con la liberación del pigmento que haya obstrucción trabecular y disminuya o haya un bloqueo también al flujo tal cual de salida del humor acuoso. Entonces, pues la alternativa pues que generamos es la brimonidina al 0.2% con su eficacia equivalente. Luego ya en la sección 3 hay agonistas adrenérgicos no selectivos que también ya están en desuso, que es la epinefrina y la diphenhidramina. Y pues bueno, estos se utilizaron en la década de alrededor de 1950, 1970, en el cual pues bueno, vieron que la reducción de la PIO era a través de la estimulación, pero a través de los dos receptores, alfa y beta, con un mecanismo combinado que era a través del flujo trabecular y del flujo bioscleral. En 1970 se introdujo la diphenhidramina, que es un profármaco de lo que es la epinefrina,
con mayor liposubilidad y penetración, pero aumentaba la absorción alrededor de 17 veces más que la epinefrina y pues lo que generaban eran efectos sistémicos, pero no tanto locales. Entonces, ese mecanismo hizo que generara contraindicaciones en el ángulo estrecho, una vasoconstricción conjuntival, síndromes tal cual, que generara edema macular cistoideo y por lo cual se generaba un abandono progresivo. Entonces, esos inhibidores de lo que son los alfa, bueno, beta 1 y alfa 2, entonces quedaron en desuso por esas circunstancias. Aquí un efecto de los que se veía secundarios de lo que era la epinefrina era que había una oxidación y polimerización del mismo medicamento y generaba lo que era un pigmento de la familia de las melaninas y aparecen depósitos oscuros en diversas estructuras oculares. Entonces ahí se veía cuando nosotros teníamos una revisión que pues iba a generar en lo que era en la conjuntiva tal cual, tarsal, acúmulos de ese adenocromo. Entonces era otro factor de por qué lo teníamos que, bueno, se retiraba más que nada por los efectos sistémicos que generaba. Entonces, los efectos locales era que generaba más blefaroconjuntivitis alérgica y era una reacción por la hipersensibilidad de tipo 4, que es un mecanismo inmunológico retardado mediado por linfocitos T, sensibilización al fármaco o al conservador, que era lo que traía, que era el benzalconio, y típicamente era alrededor de las 3 a las 12 semanas, en lo cual daba el inicio al tratamiento. Había una hiperemia conjuntival intensa en el cual había folículos, papilas y pues esto nos generaba tal cual pues dermatitis eczematosa en los párpados o en algunas otras estructuras. Entonces la brimonidina también por su vehículo, que era lo que era el benzaconio, lo cambiaron por otro vehículo que se conoce como Purite, en el cual genera menos efectos secundarios o genera tal cual que haya menos alergia ocular y entonces es mejor tolerado que los demás medicamentos. ¿Sabes qué es el benzaconio? Es un amonio cuaternario desde segura de que ustedes han usado. En su concentración más alta en el mercado se llama mertiolato. ¿Alguien ha escuchado mertiolato? ¿Alguien sabe de las otras que ustedes han visto o de la práctica diaria? ¿Cuáles traen cloruro de benzaconio como un conservador? La hidrovelosa, muy bien interesante. La hidrovelosa es todo casi todos los medicamentos están incluidos en el ingrediente puro de benzoilurio diluido, pero básicamente facilita el cambio de una por eso es la opción. Entonces lo que genera pues obviamente es una conjuntivitis folicular alérgica y pues va a generar que tengamos inyección ciliar y producción de folículos. Entonces es un efecto pues, no deseado. Y de los sistémicos va a generar que penetra a través de la barrera hematoencefálica y activa los receptores alfa 2 en el tallo cerebral y produce efectos simpáticos sistémicos, lo que puede afectar el desempeño diurno a profesionales activos, o sea, que les genere que tengan pues como que una caída o más sueño, que genere gerostomía, que es el efecto más frecuente, y se presenta hasta un 20 a un 30% de los pacientes. Y pues en el efecto alfa 2 central disminuye el tono simpático vascular periférico, causando hipotensión postural, especialmente en pacientes ancianos. Entonces hay que tener en cuenta que en los viejitos no hay que dejarlo porque pues obviamente les va a generar una hipotensión postural a la hora de que se levanten. Más está súper complicada o molida. Ajá, es lo que... 2 años. Entonces, ese es otro factor. Y es ultra necesario que le pongan la dieta y no,
les juro que esto es un programa completo de que también estamos con el Bacuares, no le decimos que no tiene acá. O sea, de Guatemala y pónganle, o sea, intenta a la mamá para que pongan la modificación, pero de preferencia de menores y embarazadas. Sí, eso, ahorita le iba a decir que ese es un medicamento de la categoría C. Exactamente. Bueno, también tiene efectos secundarios con el alcohol, con las benzodiazepinas, opioides y antidepresivos tricíclicos, ¿Qué efecto tiene? que genere el sistema nervioso central una depresión. Entonces, que se sientan pues, todos como somnolientos sobre todo. Los visitos llegan y se dicen, doctora, me caí, doctora, me fracturé la muñeca, me mareé, me siento desguazada, ya no me puedo ni mover. Bueno, también se demostró, y lo que también hemos visto aquí nosotros, es que a través de las concentraciones bajas, que es alrededor del 0,25, lo que va a generar es que haya una vasoconstricción del músculo liso y produce vasoconstricción. Eso va a hacer que haya tal cual un flujo sanguíneo a los vasos conjuntivales y por eso es que se pone, bueno, las gotitas casi siempre se instilan en quirófano para ayudarnos a prevenir el sangrado asociado a inyecciones o algún otro procedimiento, pero ese se demostró como un efecto a dosis baja solamente. Entonces, aquí era lo que decíamos, cuáles son las contraindicaciones absolutas, que son niños menores de 2 años y en pacientes ancianos que tengan inhibidores tal cual de lo que son tricíclicos. Entonces, genera una depresión respiratoria central progresiva, una apnea, bradicardia, que sea menor a 40 latidos por minuto, hipotensión profunda y coma, y lo que nos mencionaba que una alternativa podría ser el betaxolol tópico o los análogos de prostaglandina. Entonces nos refería que también en pacientes ancianos, si era muy necesario utilizarlo, pues hay que retirar el medicamento de los inhibidores alrededor de unos 14 días previos antes de utilizar el medicamento para que no tengamos ese efecto secundario. Y los que continúan son los inhibidores de la anhidrasa carbónica. Pertenecen a la clase de fármacos de las sulfas. Entonces, aquí también vamos a tener en cuenta que si tenemos alergia a las sulfas, pues tenemos que tenerlo en consideración para no dejarlos. Y pues es el mismo mecanismo de acción, reducción de la presión intraocular al disminuir el flujo del humor acuoso mediante la inhibición de la anhidrasa carbónica. Entonces, aquí es muy importante porque esta es la fisiología de lo que es la anhidrasa carbónica, que tenemos 5 familias de lo que son la anhidrasa carbónica y la alfa es la que se encuentra presente en el cuerpo. Aquí es una molécula que en su centro va a tener una molécula de zinc que se hidroxila para formar dióxido de carbono y así se genera una molécula de bicarbonato. Entonces, teniendo como residuo, va a generar que haya una producción de agua y por su parte, en la membrana celular de la célula no pigmentada de los procesos ciliares, va a generar que el bicarbonato se una con una molécula de sodio y así forme agua y eso mantiene el pH y a lo que es la producción en el cuerpo celular. Entonces, hay varias células que tienen tal cual los receptores de lo que es la anhidrasa carbónica en el cuerpo, entre los cuales son los eritrocitos, el epitelio tubular, renal y los procesos ciliares. Es por eso que la anhidrasa carbónica va a hacer efecto, pues obviamente, en los procesos ciliares. Ah. ¿De cuál? Sí. Son 4 isoformas, entonces van del 1 al 4 y pues los que más afectan pues son la anhidrasa carbónica tipo 2 y la tipo 4. Y también tener en cuenta que, pues bueno, como son o afectan hacia la celularidad de los eritrocitos, puede generar como efectos no deseados una anemia de células falciformes.
Bueno, la anemia de las falciformes puede dar una recalidad del pH. Entonces, inhibidores de la anhidrasa carbónica van a ser la acetazolamida y la metazolamida, que van a una potencia máxima, pero con un uso restringido. Hay tabletas de 250 miligramos y ampolletas de vía intravenosa de 500 miligramos. Esto va a hacer que reduzca la producción acuosa hasta un 50% y una disminución de la presión intraocular entre el 15 y el 20%, con un inicio alrededor de 30 a 60 minutos y un pico a las 2 a las 4 horas. Y de la acción intravenosa prácticamente pues es inmediato de 10 a 15 minutos y bueno, la posología oral va de 250 miligramos cada 6 horas o 500 de liberación prolongada cada 12 horas. Esto indicado pues sobre todo en lo que es el glaucoma de ángulo cerrado o una descompensación o una emergencia hipertensiva oculares. La metazolamida, hay presentaciones de tabletas de 25 a 50 miligramos y lo que nos venía que era ahí un beneficio clínico, ya que pues bueno, las dosis menores son suficientes para alcanzar un umbral del 99% en el cuerpo ciliar. Y su uso clínico, ambas reservadas solo para crisis agudas, preoperatorios por glaucoma o fracasos al tratamiento que sea máximo, tope, de lo que son los inhibidores alfa 1 o beta bloqueadores beta 1 o beta 2. Y de los tópicos se encuentra la dorzolamida tal cual y la brinzolamida, con una eficacia local, con una seguridad sistémica. Hay bueno, hay solo una presentación de dorzolamida que es al 2% y que es una solución y la brinzolamida al 1%. Estas son formulaciones acuosas. La dorzolamida tiene un pH ácido del 5.5 y reduce alrededor de la presión intraocular del 15 al 20% en monoterapia, que es equivalente a 3 a 4.5 miligramos desde la basal y es una gota por monoterapia cada 12 horas como ayudante. La brinzolamida, hay una formulación en suspensión que ya tiene un mejor pH, que es neutro, de 7.5. Y la reducción del efecto máximo a las 2 horas se oscilaba entre los 3.3 y 5.3 miligramos de la basal, con un efecto mínimo a las 12 horas que disminuyó de 2.8 a 4.5 de la misma. Entonces, de los efectos que generaban pues la dorzolamida es que, bueno, hay ardor, escozor, lagrimeo. Después de la instilación del 30 al 40% de los pacientes va a generar que tengan una menor activación y por eso es que los pacientes también los dejan por efectos secundarios. La brinzolamida tiene mejor tolerabilidad y va a generar menos ardor, lo cual va a producir menos visión borrosa, transitoria, de 5 a 10 minutitos. Y los depósitos va a generar que haya unos depósitos blanquecinos. Entonces, si tenemos efecto o elección clínica, una dorzolamida en pacientes que puedan tolerar el ardor y si es que tenemos la brinzolamida en pacientes que tengan ojo seco o baja tolerancia al ardor. Pues, no pasa nada si la imagen no nada nuevo. Entonces, de los efectos secundarios que veíamos de la anhidrasa carbónica, va a ser que tengamos tal cual acidosis metabólica, hipopotasemia, que también generemos litiasis renal, lo que decíamos de las discrasias sanguíneas, que es la anemia, y que los efectos convencionales, que tengamos un sabor metálico o disgeusia y un malestar generalizado. ¿Por qué da el diurético? El túbulo proximal renal se ultrafiltra el potasio más de lo que y el potasio fijado al otro lado.
al bicarbonato. Mucho. Entonces da hipocalemia y hiponatremia. ¿Cuáles son los signos clínicos de la hipocalemia? Da un signo que ustedes seguro alguna vez escucharon, el signo de Chebyshev, que es ismo, o la contracción de los músculos masticadores. Y el que todos los pacientes de coronavirus permanecen con ese cuerpo en las dosis adecuadas. Si sus dosis no adecuadas van a tener calambres hasta ya principios posibles. Les dan calambres porque el músculo no está trabajando de manera adecuada porque parece ser de potencia de músculo. Ok, ¿cuáles son los signos clínicos de hiponatremia? Disminución del estado de la lactancia. Incluso hay algo que se llama LS light o IGS light. Entonces, puede que parezca que tiene un infarto en el cerebro, sí. Por hiponatremia, sí. ¿Qué pasa si yo le repongo rápido el sodio? Va a generar milanesa por. Ya habíamos hablado. Entonces, esos son las características que está contraindicado en insuficiencia renal, sí, aparte de insuficiencia renal diabetes. Periodo 2, periodo 1, se puede ajustar. Parece muy necio querer dar la acetazolamida a un paciente con insuficiencia renal, sí, hasta que los ves vomitando sangre, porque tienen dolor, porque les subió la presión de la cardiovascular a los diabéticos. Entonces, ahí sí uno dice, bueno, hay que buscarle la dosis a este paciente renal y lo opere lo que lo opere. Correcto. Y definitivamente es mucho más amable que el riñón que el dolor. Entonces, sí, usen las alternativas sin miedo a hacer que esperar. Y uno de los efectos adversos que tiene muy frecuente, pero que está contando como esta es la diarrea. Le da muchísima diarrea. Entonces, al paciente siempre receta el electrolito, si es el equivalente o cualquier suero de alimentación, es muy importante que su paciente no se deshidrate, tanto por la diarrea como porque es un nivel equivalente. Otro. A mí nunca me ha contado. Y otro de los efectos adversos es que puede generar en los inhibidores de la anhidrasa carbónica, pero que sean de instilación, es que haya una descompensación endotelial corneal, ya que va a haber que haya un bloqueo de la anhidrasa carbónica 2 en el endotelio con un recuento celular crítico, va a hacer que disminuya más y que pueda haber tal cual una descompensación. ¿En quiénes podría decir mejor no le dejes los amigos personalmente? ¿En qué enfermedades? No, muy difícil. Fuchs, muy bien. De lo que ya hablaba, las contraindicaciones sistémicas, bueno, por insuficiencia renal y pues bueno, que una regla clínica es que nunca combinar pues un inhibidor de la anhidrasa carbónica oral y uno pues tal cual tópico, porque los receptores de la anhidrasa carbónica bloquean el 99% de lo que son los receptores, entonces con el otro 1% pues no va a hacer efecto absolutamente nada que sea tópico. Entonces solo se deja ya sea tópico u oral, es lo único. Y pues bueno, ya nada más aquí como evidencia clínica comparativa, es que pues bueno, se hicieron varios estudios multicéntricos aleatorizados en donde la brimonidina versus el timolol en el glaucoma de ángulo abierto era alrededor de los 2 a 24 meses y que el timolol tuvo una mayor potencia superior contra la presión intraocular diurna de 3 a 5 milímetros versus de 3 a 4 de lo que es la brimonidina. También hubo una mejor seguridad cardiovascular
Entonces, recordando que el timolol, como es un análogo de los beta bloqueadores, entonces puede generar bradicardia, disminución de lo que es la fracción de eyección ventricular, que no haya EPOC o asma y menor tolerancia al ejercicio. A comparación que la brimonidina solo generaba blefaraconjuntivitis alérgica, en comparación de lo que es el 1% del timolol. La elección clínica pues va a ser que el timolol, como es un fármaco de primera línea, si no hay contracciones pulmonares y que solo hay alergia, pues se utiliza tal cual el timolol, y si no, la brimonidina como segundo en lo que es el glaucoma tensional normal, cuando haya algún efecto como pues asma, EPOC, bloqueos, tal cual, se va a cambiar a brimonidina. Y también hubo otro estudio donde valoraron la dorzolamina versus la brimonidina, en el cual hay fármacos que son clínicamente equivalentes, que nos va a dejar como potencia hipotensora, reducción de 3 a 4 milímetros de la presión intraocular en monoterapia, y que no son significativas en la reducción en ambas moléculas. La tolerabilidad es la dorzolamina, que va a generar ardor, escozor, epífora intensa por el pH ácido, y la brinzolamida, mejor confort inmediato, pero que va a generar lo que les comentaba, una visión borrosa alrededor de 5 a 10 minutos y de depósitos palpebrales. Entonces, pues de la acetazolamida, que bloquea alrededor del 99% de lo que ya les comentaba, de los receptores, y que, bueno, todo incluyendo el cuerpo ciliar, y la brimonidina y la dorzolamida no generan descanso adicional de la PIO, encima porque ya está saturado. Entonces, pues bueno, si ya está el 99% bloqueado, el 100% no baja la PIO aún más. Y esta es la tabla comparativa de los medicamentos, donde vamos a ver a cada uno para que la puedan ver en su casa, que es la brimonidina, la dorzolamida, dorso, brinzolamida, la acetazolamida y la epinefrina. Está bien que la vamos a hacer, explicar toda, más que la echamos. Bueno, está bien. Bueno, de lo que ya habíamos visto, pues bueno, las concentraciones que venían de la brimonidina es del 0.1 al 0.15 y al 2% tópica. Hay una reducción del 20 al 25% de la presión intraocular. Hay una reducción del 4 a 6 miligramos, y es el mecanismo que es menor producción tal cual y mayor aumento en la salida de la uniosclera. Entonces se toma como monoterapia o como adyuvante, y lo que no va a generar es que no tenga taquifilaxia. La prazolamida es del 0.5 al 1.0, que es tópica. Va a reducir tal cual de un 20 a un 25 en agudo, que era lo que comentábamos, solo en procesos que va a ser a través de Jack Laser. Va a generar una menos producción pura. Ya no la buscamos. Mira, te voy a ayudar a decidir un poquito la razón, para no leerla, porque todo va a no leer los programas simplemente. Fíjense cómo todos, excepto la acetazolamida, reducen la presión intraocular más o menos igual, la benzina y la benzina. Entonces, todos excepto la acetazolamida reducen del 20 al 25%. El efecto máximo chico de su acción, más o menos, es a las 4 a 6 horas de la aplicación. Más o menos todos tienen un periodo alargado de 2 a 4 semanas. Aquí estamos hablando de estos medicamentos. No, todos son inhibidores a fondo. La acetazolamida, además de ser inhibidora lactosa sistémica, tiene una acción que ya habíamos dicho que es todavía más intensa, que es la deshidratación del cuerpo líquido, que nos da, por eso tiene un rango tan amplio de acción del 25 al 40%. ¿Por qué puede variar la deshidratación del cuerpo líquido? Hay pacientes que ustedes saben que no tienen ni cuerpo líquido. Por ejemplo, los que tienen aceite de silicón y tienen infartos corazón. Entonces,
Esto es como la tabla de lo que tienes que ver en una tabla. Una tabla visualmente debe de ser fácil de comparar. Ah, mira, todos reducen la presión de 4 a 6 milímetros de mercurio, excepto las almacenamientos es de 6 a 10. Ah, ok. Ya, así me voy visualmente comparando a todos los agentes o viendo las similitudes que tienen entre ellos, ¿no? Para eso sirve una tabla, no tanto para el tratado, porque es una información que ya vimos de manera extensa, las previas. Ahora sí, Y ya, solo para terminar, pues las conclusiones clave, pues bueno, recordar que son alfa-adrenérgicos en los receptores alfa-2 y pues es una terapia electiva para reducir la presión intracranial. La brimonidina ofrece mecanismo dual, que es la menor producción del humor acuoso y mayor salida del flujo bioscleral, sin generar taxifilaxia significativa, y que los estudios de LOX sugieren neuroprotección con la brimonidina en glaucoma tensional. De la proclamida ya no hablamos, ya no se utiliza. Los inhibidores de la anhidrasa carbónica, que es la dorso y la brinzolamida, reducen la presión del 15 al 20%, pero con mayor efectos secundarios, y nunca combinar los inhibidores de la anhidrasa carbónica porque se saturan los receptores y esto pues no va a cambiar el efecto de lo que es la inhibición o la producción del humor acuoso. Y pues bueno, las contraindicaciones absolutas que son en niños menores de 2 años y en pacientes que estén tomando inhibidores de la MAO. ¿Alguien me puede decir cuál es el inhibidor de la llamada? ¿Para qué se usan? ¿Cuál es el que se usa? Para ver, Para antidepresivo. antidepresivo. Sobre todo antidepresivo. Bueno, muy bien. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Algún familiar? Para mejorar el tipo de lograr cosas, tener información, pues no te va a cambiar mucho el cuerpo de lograr cosas de tu pregunta. Si tienes hipertensión ocular, puedes usar el fármaco que se ha indicado en el paciente. Yo les pondría fosfodamina o timolol, chiparito. ¿Por qué? Porque la bilirrubina estudió el proceso separado del cambio de problemas de superficie. El paciente le va a aplicar la bilirrubina a 20 tiempo más que la para que lo utilice. Al venir que va a tirar el la bilirrubina. Entonces, o por ejemplo, si te gusta mucho trastorno, la también es una. Entonces, no, depende también de qué tan inflamado esté, depende de qué tanta inflamación que tenga, si le dejas viscoelástico adentro, pues dale la vida 2 días, no se bache, o sea, va a darle mucho para que le ojo, a veces es que ustedes se tienen que hacer una pasada y van a pasar por la noche porque el paciente. Entonces, no seleccionaría como en cuanto a la circularidad, en cuanto a la inflamación, un hipotensor, más bien me relacionaría con eso. Para que se encuentre un poco quirúrgico, y ahí se lo comentaba a la componente de David, ¿verdad? Sí, a David. Que por ejemplo la limonina, como lo pueden músculo ciliar, puede ayudar a la estabilización del nervio muscular. Las ciencias que tienen el ventilado, un tórico que se explotó, etcétera, que dejamos para la bolsa y abrió, encerrados, algo así, que eso ya es significativo. Me pueden poner limonina si se estabiliza la posición en el muscular. Eso puede ser útil. Incluso para plantear, por así decirlo, el ojo, subir el párpado, son efectos que tienen similares a la medicina. Entonces, para eso sí se puede usar un dispositivo, sí, yo sí prefiero ver. Pero, y para bajar la presión, pues sí se puede nada más monitorizar, porque ya
¿Alguna otra duda? ¿Alguna pregunta? ¿Cuánto tiempo por las si es una terapia puente, pues se sabe mientras tengas que se puede usar meses, hay gente que lo usa meses. Depende de cuánto lo aguante el paciente, lo tienes que estar vigilando con electroglicéricos, con ferritina, no tiene riesgo de litiasis renal o alguna complicación o tienes que buscar. Si es una viejita, pues no le baja el sodio, pero pues si el paciente está juntando dinero y ya pasó por mes y nosotros no le han dado, y así, o sea, no la puedes poner usa la citoscopia. Si yo he visto gente que lo ha usado hasta 2 años, o sea, y yo no le hace nada, afortunadamente, por ejemplo, de control. Pero pues, la gente que lo usa, hay muchas indicaciones de citoscopia, no somos los únicos que la usamos. Se usa en neuro muchísimo. Y ¿vale? En primer nivel se usa mucho, o sea, no es el diablo la citoscopia, nada más el marketing. Un experto no es el que sabe recetar, es el que sabe, el que sabe resolver las complicaciones. O sea, ustedes no van a entrar con lo sea fácil, van a entrar con lo sea difícil, o sea, decisiones difíciles, dejar hacerla más simple. Y haya miedo, no, es que como 2 semanas, más de 2 semanas, ustedes van a decir, cuando vas a cuidar, y se debe dar la dosis adecuada y se debe de cuidar esto y eso es lo que hace un experto experto. No entra en la clase y no es ¿alguna otra duda? Muchas gracias. Yes.